Bien, un saludo para todos. La clase pasada estuvimos viendo los críticos a los clásicos. Partimos de los románticos alemanes y de la importancia que tenía para ellos la protección dentro de ese nuevo sistema comercial que tenía Europa, dado que los alemanes no se encontraban en un punto de desarrollo óptimo para poder competir con los demás países. Posteriormente le dimos un espacio a Malthus con la teoría de la población y hablamos de la crítica a la saturación que realiza principalmente a David Ricardo, dando la diferencia que existía entre el trabajo productivo, el trabajo improductivo y lo que esto conlleva a la, pues digamos que con relación a la demanda efectiva. Hoy le vamos a dar un espacio a tal vez uno de los autores más importantes que tenemos dentro del pensamiento económico, que es Karl Marx, y por esa razón incluso pues dentro de nuestro libro guía se le da un espacio exclusivamente a Marx, dados pues los aportes que él genera dentro de pues su principal libro, que es El Capital. Pues Marx es un filósofo alemán que, como bien se conoce, creo que ni siquiera hay que ser economista para conocer a Marx y saber que es un crítico del capitalismo. Entonces, pues nosotros vamos a estudiar desde dónde hace esa crítica y cuáles son los aportes que genera precisamente con relación a lo que es el sistema capitalista. Bien, entonces, ¿desde dónde lo vamos a hacer o qué vamos a encontrar en la siguiente presentación? Vamos a estudiar desde el punto de vista de la base sociológica, que es un punto de partida para él, y es cómo se relacionan las clases sociales, que como bien hemos hablado en las clases anteriores, la relación de las clases sociales es fundamental en la revisión de ciertos periodos dentro de la historia económica. Posteriormente, pues vamos a ver también desde el punto de vista filosófico, que es otra base desde donde él genera el debate con relación a al capitalismo, y es la dialéctica. Esa dialéctica, pues más adelante la voy a explicar, pero fundamentalmente lo que nos dice es que existe una tesis que es el capitalismo, una antítesis que es el comunismo y una síntesis que es el socialismo, y es básicamente la discusión que se genera desde la filosofía. La alienación, que tiene que ver con aspectos relacionados a lo material, que es fundamental dentro de la discusión de lo que es un bien y el intercambio. El trabajo socialmente necesario, que es la forma como se genera la relación entre el valor de cambio y es la forma objetiva de valor. Y finalmente la plusvalía, que es ese valor del que se apropian los productores o los capitalistas del trabajo de los obreros. Entonces, fundamentalmente lo que vamos a hacer es revisar cuáles son esos aportes y desde dónde construye los aportes Marx. Espero pues que para ustedes sea muy agradable la presentación. Bueno, voy a intentar en todas las diapositivas de dejarles alguna frase célebre. En este caso he elegido una que para mi sorpresa no sabía y la escuchaba mucho por parte de los abuelos, los padres, etcétera, que dicen la peor lucha es la que no se hace. No pensaba que era de Marx, pero bueno, dato curioso, ahí se los dejo. Bien, para continuar con nuestra clase, vamos a ver los principios de aporte, los principales principios de aportes. En este caso quisiera resaltar que aunque Marx no es del todo el padre de la economía política, se ha tomado como uno de los principales aportantes. ¿Y por qué se ha tomado como uno de los principales aportantes? Bien, porque la economía política, como ustedes saben, es diferente a la política económica. Ya recuerden ustedes que la política económica hace referencia directamente a lo que es un instrumento para dinamizar el ciclo económico, mientras que la economía política está asociada a la producción, distribución, comercialización y consumo, es decir, por eso se habla de que es la anatomía de la sociedad, que de alguna manera eso es lo que ocurre. Por otra parte, valdría la pena mencionar entonces que para este estudio se dice que Marx tiene dos enfoques o dos bases muy importantes, una base sociológica y una base filosófica. La base sociológica la vamos a ver en una diapositiva más adelante, le he dejado un solo espacio a ella, y retomemos entonces acá lo que es la base filosófica. Esta base filosófica hace referencia a la metodología de la dialéctica, donde tenemos una tesis
antítesis y síntesis. Esta tesis está asociada a lo que es el capitalismo, que es nuestra forma, digamos que a nivel mundial. La antítesis entonces es el comunismo y la síntesis hace referencia al socialismo. De esa manera encontramos una afirmación, una contradicción y finalmente pues decimos que hay como una especie de confusión, como su nombre lo indica, una síntesis. Es el mismo ejercicio que ustedes harían al elaborar un ensayo donde encuentran un argumento o una afirmación, lo refutan a través de otras opciones y finalmente ustedes van a sacar unas propias conclusiones que podrían ser una mezcla entre ambas. Eso es relativamente lo que podría ocurrir en esta metodología que usa Marx, que es su base filosófica. Y finalmente, dentro de este espacio, entonces quisiera resaltar, dentro de estos principios, la interpretación histórica. Recordemos que aunque hay leyes naturales, que ya lo hemos visto anteriormente, y que esas leyes naturales son aquellas que son inherentes al ser humano. Quisiera retomar precisamente parte de lo que nos está ocurriendo hoy en el país y parte de lo que ocurre a nivel mundial con relación a algo que escribió Camus en 1947. Miren ustedes, la fragilidad del hombre es completamente natural, es parte de su ser. Sin embargo, hay procesos históricos dentro de estas combinaciones. El hombre siempre se ha enfrentado, digamos que a otras pandemias o a otros procesos dentro de la historia, pero hay unos elementos contextuales distintos. Anteriormente, digamos que en el momento en que Camus escribe La peste, no habríamos tenido esta oportunidad de continuar nuestras clases o de continuar nuestra formación, que pues está asistida en las TICs porque la comunicación ha cambiado. No habríamos tenido la oportunidad de comunicarnos con nuestros familiares que no se encuentran en el mismo lugar donde nosotros estamos viviendo porque existe la comunicación. Entonces, si bien hay ciertos aspectos naturales en los que el hombre responde de la misma manera, seguimos extrañando nuestra familia, seguimos extrañando estar en la calle, nuestros seres queridos, nuestra cotidianidad, eso hace parte natural del ser humano. Pero encontramos que existen factores históricos que cambian esa dinámica. Seguramente la economía, aunque si bien va a sufrir demasiado, hay muchas cosas que podemos seguir haciendo a través de las telecomunicaciones. Entonces, la interpretación histórica es fundamental pues digamos que dentro de nuestro contexto económico. Vamos entonces a continuar en la siguiente diapositiva. Bueno, como les dije en la anterior diapositiva, le había dejado una exclusivamente a la base sociológica. Y lo hice porque, aunque la base, digamos que filosófica, que es la dialéctica, tiene tanta importancia en la metodología, la base sociológica podría representar esa esencia porque es, digamos que la que hace referencia a las relaciones sociales. Bueno, antes de continuar con eso, recuerden que les dije que iba a intentar en cada diapositiva dejarles una frase como para que esto sea menos tedioso. Aquí he elegido una que por supuesto también es de Marx, que dice, el capital es trabajo muerto, que como un vampiro vive solo de chupar el trabajo vivo y cuanto más vive, más trabajo aspira. Esto nos va a representar lo que continúa más adelante, que hace referencia a la lucha de clases y en lo que finalmente se resume esa base sociológica. La base sociológica además está enmarcada en la lucha de clases que intentaré explicar en qué consiste. Bien, en primer lugar, tengamos en cuenta que la sociedad es la base de todas las instituciones políticas y jurídicas y que esa sociedad no solamente hace referencia a cuando hablamos, por ejemplo, de la alcaldía o cuando hablamos del Senado o de la presidencia, sino que la sociedad tiene unas instituciones que son formales y no formales. Esas que podrían ser informales hacen referencia a la cultura y a lo que somos nosotros y nos representa la comunidad, lo que es nuestro comportamiento a nivel social. Pero por supuesto, la sociedad es la que finalmente se encuentra en ese fondo de las instituciones. Nosotros somos el reflejo de ellas, pero ellas son el reflejo nuestro. Si nosotros muchas veces decimos nuestra sociedad o nuestras instituciones son corruptas, tenemos que reflexionar muy bien porque recordemos que quienes están allí somos nosotros mismos. Somos la sociedad, son personas y las instituciones no son más que un ente en donde estamos todos. Por eso cuando hablamos de que el Estado pague, recordemos que el Estado somos nosotros y que finalmente es lo que ellos recolectan de nosotros y que no son más que un ente administrativo, que por supuesto pues tiene muchas veces unas herramientas y un poder coercitivo para actuar entre nosotros.
Sin embargo, insisto, recordemos que nosotros somos esa base social y que esa base pues hace referencia a lo que representan nuestros valores y esas instituciones informales que hemos traducido de alguna manera en nuestro comportamiento. Bueno, por otra parte entonces, vamos al segundo grupo o al segundo ítem que he escrito que dice relaciones. Es un principio para los fines de producción social dada la capacidad social de producción. Cuando hablamos de este tipo de relaciones decimos que en la sociedad nos encontramos diferentes grupos sociales y esos grupos sociales hacen referencia a que unos tal vez son los propietarios del capital y otros son propietarios del trabajo. Por eso dice que hay una capacidad social de producción, unos ponemos el trabajo y otros ponen pues los insumos, materias primas y el dinero para los salarios. Vamos al siguiente entonces, donde dice las capacidades presentan conflictos que hacen que las instituciones cambien. ¿Qué ocurre con ese tema? Normalmente las relaciones sociales se basan porque hay unos intereses específicos en los que tenemos una capacidad laboral o tenemos una capacidad en cuanto al acceso al capital. Y esas instituciones pueden cambiar dependiendo el poder que ejerza una de ellas. Por ejemplo, si los empresarios, que son los propietarios del capital, son los que ejercen una presión, las capacidades de esas instituciones cambian, porque tienden a defender esos intereses. Pero por otro lado, podríamos decir también que en muchas ocasiones los obreros llegan a representar una fortaleza dentro de la sociedad y que al presentar esa fortaleza harían entonces que muchas, digamos que reglas o aspectos de esas instituciones varíen a favor de ellos. Entonces, de esa misma manera ya vamos diciendo que si bien la sociedad la componen las instituciones se basan en el comportamiento de los seres humanos y de esas relaciones sociales, depende entonces el poder que ejerzan esas clases sociales que se encuentran allí. Vamos así a ver entonces el siguiente aspecto que dice relaciones. Consiste en la distribución de los miembros de la sociedad en relación con la propiedad de los medios de producción. Y paso directamente a que la distribución determina el lugar que cada clase ocupa. ¿Qué implica esto? Pues como pueden ver, esto es un circuito, digamos que no está separada una cosa de la otra, sino que una cosa está conllevando a la otra en la explicación. Y lo que dice entonces es, el obrero es propietario entonces de su trabajo y el empresario es propietario del capital. De esa manera encontramos que ¿quién es usted en la sociedad? Su distribución está asociada digamos que a la propiedad que usted tenga. ¿Usted es propietario del trabajo o es propietario del capital? Y de esa manera está distribuido en la sociedad. Entonces, aquellos que somos empleados, pues en teoría somos propietarios del trabajo, y aquellos que pues, también podemos ser empresarios, somos propietarios entonces del capital. Esa base sociológica, lo que nos quiere decir Marx, es que los intereses de las clases sociales son distintas y aquí viene el término muy importante que se acuña, que es la lucha de clases. Esa lucha de clases tiene que ver con que el obrero trabaja por un salario y el empresario trabaja por el capital o por los beneficios del capital que éste le rinde. Como vimos en la clase anterior, recordemos que teníamos unos factores de producción dentro del sistema y decíamos que para la tierra era la renta, para el trabajo era el salario y para el capital eran los beneficios o las utilidades, ¿cierto? Los beneficios del capital. Entonces, en este punto, lo que debemos decir es que la sociedad que tiene esas dos clases va a generar una lucha o una pugna, y esa pugna lo que busca es entonces que el trabajador va a querer tener mayor salario y el empresario va a querer tener mayor utilidad, es decir, entre menos salario pague, más utilidades va a tener. ¿Por qué? Porque si yo tengo un objeto que por decir tengo que pagar 10 pesos de salario y el resto sería utilidad y lo vendí en 100, tendría 90 pesos de utilidad. Pero si por el contrario logran los trabajadores tener un poder y decir que le suban el salario a 50 pesos, solo tendría 50 pesos de beneficio. Así que los empresarios siempre van a pujar porque los salarios sean muy bajos y los trabajadores van a pujar porque los salarios sean más altos. Así que eso es lo que hace referencia a esa lucha de clases y es la base sociológica de nuestro estudio, pues en el que más se enmarca Marx, que es el capitalismo, y el que ya vamos a definir a continuación.
Bueno, entonces, como les decía anteriormente, hemos llegado finalmente a esa palabra mágica del capitalismo. Recordemos que Marx ha sido uno de los autores que mejor ha estudiado el capitalismo. Si bien se conoce como un gran crítico, tal vez es porque precisamente para hacer una crítica hay que tener un gran conocimiento de lo que se critica, hay que tener mucho conocimiento, y en este caso pues él hace alusión a eso. Bueno, vamos con la frase que he elegido para acá, está un poco larga, pero es bastante curiosa. Dice, si amas sin despertar amor, esto es, si tu amor en cuanto a amor no produce amor recíproco, si mediante una exteriorización vital, como hombre amante, no te conviertes en hombre amado, tu amor es impotente, una desgracia. Quisiera decirles que esto es muy romántico, pero tal vez es una forma de decir que el trabajo se hace para recibir algo a cambio. Entonces vamos a seguir con el capitalismo, que precisamente pues nos lleva allá. Vamos a empezar que una de las descripciones, o bueno, la descripción que hace Marx al respecto es que no es un orden social inmutable, lo voy a leer, sino como un eslabón de una cadena. Es decir, si no es inmutable, significa que está en movimiento. Eso es el capitalismo principalmente. El capitalismo está en movimiento, no está quieto. Por eso dice que no es un orden inmutable, sino que es un eslabón de una sola cadena. Es decir, eso significa que está en constante movimiento. Ahora, lo que él dice es, ¿qué produce ese cambio o por qué se produce ese cambio? Dice, el cambio se produce por una contradicción, dos clases. Recordemos lo que veíamos anteriormente. La lucha de clases entonces está asociada porque existen dos clases sociales, los empresarios y los trabajadores. Y ahora vamos a ver entonces que nos dice que los intereses son incompatibles, obreros y capitalistas, o empresarios y trabajadores. Pues. Eh, Esos intereses incompatibles, lo que nos están diciendo, como les explicaba anteriormente, es que mientras que unos quieren salarios más altos, los empresarios quieren beneficios más altos y eso hace que haya una contradicción. Por tanto, el capitalismo es una contradicción que genera una movilidad constante o que está en exceso, digamos que, de dinámicas a través de esa lucha de clases que se da. Bueno, acá no les he dejado ninguna frase, vamos directamente con lo que significa la teoría del valor. Ya tenemos entonces previamente que el estudio del capitalismo que Marx tan cuidadosamente generó a través de su base dialéctica y su base, bueno, su base filosófica y su base sociológica, que nos lleva a determinar que es a través de la dialéctica y de la lucha de clases, nos dice entonces qué es lo que describe el capitalismo. Sabemos que ese capitalismo entonces está en constante movimiento gracias a esa pugna o a esos intereses en conflicto que tienen las clases sociales. Y además, entonces vamos a decir que para que exista un intercambio dentro de la sociedad, tiene que existir una teoría del valor. Es una teoría del valor objetiva y es una teoría del valor objetiva porque se puede medir. Y la medición del valor para los clásicos, recordemos, tanto para Smith como para Ricardo, y no, digamos que no está exento. Marx también hace parte de ese grupo de clásicos que por tanto tienen un enfoque teórico objetivo del valor. Pilas con eso, porque después vamos a entrar a ver la escuela subjetiva. Ellos son objetivos y cuando hablamos de objetividad significa que es aquello que puede ser medible. Lo medible entonces se hace a través de una unidad de medida que es el trabajo. El trabajo está definido entonces, leamos nuestra diapositiva, dice, es la actividad del hombre para producir sus medios de subsistencia. El hombre trabaja porque necesita vivir y para vivir entonces necesita ciertos aspectos o funciones materiales dentro de la vida. Llámese que los intercambie en el mercado o llámese que vaya dentro de su finca y supongamos que hace parte de una comunidad donde todo lo trabajan ni lo consumen de su trabajo, pues de todas maneras el trabajo entonces es para producir sus medios de subsistencia, llámese que ustedes vayan de casa o que vayan a recolectar, qué sé yo, frutos, etcétera, pero finalmente el trabajo es esa actividad. Ahora bien, entonces veamos la diferencia que existe en esa teoría del valor con relación al trabajo natural o al trabajo social. Vamos a ver que, como les decía anteriormente, existe lo natural, que es aquello independiente de la historia, independientemente del contexto en el que nos encontremos. El ser humano siempre ha realizado alguna actividad
para poder obtener bienes materiales. Insisto, ha sido cazador, ha sembrado, en fin, todo lo que hace solamente para poder comer. Por tanto, el trabajo es natural y universal en ese sentido. Al ser natural, pues es una actividad que se apropia de objetos y que es independiente de toda forma social. No importa si es la época medieval, no importa si estamos en mercantilismo, no importa si es la fisiocracia, el punto es que el hombre siempre ha trabajado para obtener algo a cambio, ¿sí? Y es para vivir. Pero por otra parte, tenemos entonces que el trabajo puede verse desde un punto de vista social, es decir, es un trabajo que sí es individual, todos realizamos un trabajo independiente, yo estoy acá realizando un trabajo independiente como docente, pero si agrupamos todos los docentes que tenemos que entonces es un aspecto social. Pero además, hacemos parte de una sociedad completa. El agricultor puede ser individual, el carnicero puede ser individual, el que produce la ropa es individual, pero finalmente hace parte de un contexto social. Y dentro de ese contexto social entonces decimos que yo intercambio una fracción de mi trabajo por el trabajo de muchas personas más y por eso es un comportamiento social, porque yo trabajo para poder consumir alimentos, pero el que produce alimentos trabaja, por ejemplo, para ir a estudiar o trabaja para ir a consumir carnes o trabaja para vestirse. Entonces, por eso decimos que el trabajo social hace parte de que es una persona de forma individual que transforma una fracción de su trabajo social para que toda la sociedad produce algo para poder subsistir, ¿sí? O sea, todos producimos algo, pero lo intercambiamos por otro más. Entonces, tenemos así que la teoría del valor es objetiva, se mide a través del trabajo y que el trabajo puede ser natural o social. Es natural porque busca apropiarse de un objeto material, no importa el momento histórico en el que esté, y es social porque hace parte de un complejo social, o sea, porque tenemos muchos tipos de trabajadores que están dispuestos a elaborar algo específico para intercambiar con otro. Bueno, entonces, una vez que tenemos claro que una medida del valor es el trabajo y que las personas trabajan para hacer intercambio, entonces tendríamos que ver cómo funciona eso en el medio de producción. Los bienes entonces, para que sean una mercancía, tienen un doble carácter. Vamos a tener eso en cuenta. No está la palabra mercancía dentro de la diapositiva, pero tengamos en cuenta que la mercancía debe tener doble carácter. Todos los bienes deben ser de doble carácter. Un valor de uso y un valor de cambio. Ese valor de uso está asociado a por qué yo tengo un objeto, para qué me sirve. Entonces yo tengo la ropa para abrigarme, pues para vestirme, ese es mi valor de uso, pero ese no es el valor de cambio. El valor de cambio es el dinero o el valor monetario que yo estoy dispuesto a pagar o que eso vale en el mercado. Digamos que según la teoría objetiva, un valor monetario está asociado a la cantidad de trabajo que fue necesario para producir esa mercancía. Entonces decimos que valor de uso es para qué me sirve. En la ropa, para vestirme, para abrigarme, y el valor de cambio es una fracción del trabajo humano. Eso es lo que vale un objeto o un bien. Esa medida de trabajo entonces decimos que es la medida de trabajo socialmente necesario. ¿Qué significa una medida de trabajo socialmente necesaria? Hace referencia entonces a que, ¿qué pasa si yo me demoro 15 horas haciendo una camisa pero hay alguien que la puede hacer en una hora? ¿Significa que quien lo hace en una hora tiene que venderla al menos precio que quien lo hizo en 15 horas? No, no necesariamente. El trabajo socialmente necesario es el promedio de horas que se gastarían haciendo muchos bienes. Digamos que hay 10 personas que producen lo mismo y que en promedio todas se gastan 5 horas, así alguien se gaste una hora y otro se gaste 15. Entonces, si el promedio es de 5 horas, significa que ese bien debe valer el valor correspondiente a 5 horas de trabajo. Eso significa trabajo socialmente necesario. Ese trabajo socialmente necesario además implica que si una persona se gasta 15 horas, pues debería salir de ese negocio porque se lo van a pagar a 5 y va a perder 10 horas de trabajo. Pero en cambio aquel que logra hacer su mercancía en una hora, sabiendo que el promedio es de 5, pues va a tener una gran utilidad porque todo lo que haga adicional significa que podría acceder a más cosas en el mercado porque le van a pagar más por aquello que sabe hacer de mejor manera.
Bueno, decimos entonces que el doble carácter del trabajo, el valor del trabajo es el valor del valor. Hay algo ahí muy curioso que hace referencia a que el trabajo en sí tiene un valor y ese valor es el salario. Entonces es algo bastante contradictorio porque diríamos que si el promedio de una camisa es de 5 horas, pues costaría lo que vale pagar el salario por eso. El trabajo es una medida de valor, pero a su vez el trabajo viene siendo pues una mercancía porque es algo que se le vende al empresario o al capitalista, a quien aporta el capital y a quien quiere unos beneficios. Por eso decimos que existe ahí un doble carácter en el trabajo porque es medida, pero al mismo tiempo hace parte de una mercancía. Bien, ya vamos a terminar nuestro tema, ya casi lo vamos a hacer. Vamos a pasar entonces a hablar de lo que es el fetichismo de la mercancía. Como ustedes pueden darse cuenta, todo lo que desenfoca es a cómo los seres humanos tienen una pugna dentro de la sociedad y esa pugna finalmente no hace más que estar detrás de la cantidad de bienes materiales que puede adquirir una persona. Yo he elegido digamos que esta figura o este dibujo donde el ser humano en la cabeza lo único que tiene son objetos materiales. El fetichismo de la mercancía entonces es precisamente aquella relación oculta que existe entre los seres humanos que está a través de los objetos. Por decir, eh, alguien elabora el computador que estamos usando o el celular que estamos usando para comunicarnos, pero nosotros realmente nunca vamos a conocer a la persona que elaboró el computador o el celular. Entonces decimos que existe un fetichismo de la mercancía porque hay una cuestión oculta entre las relaciones humanas que se expresa a través de una mercancía. Esa mercancía es nuestro contacto con otra persona que no vamos a conocer, que no sabemos quién es y que la única forma de relacionarnos con ella fue a través de una mercancía. Entonces, por eso decimos que posee valor de uso y valor de cambio dentro de la mercancía para que haya mercancía, pero que existe una relación oculta entre dos personas, quien lo elabora y quien lo compra. Hay algo fundamental cuando hablamos de valor de uso y valor de cambio, y es que una persona para la que tiene valor de uso no puede tener valor de cambio, y para quien tiene valor de cambio no podría tener valor de uso. Para quien tiene valor de uso es porque está dispuesto a pagar por esa mercancía porque la quiere utilizar. Pero quien tiene valor de cambio, para esa persona que la vende, entonces no debería tener valor de uso porque desea deshacerse de ella. Así que para él no tiene uso si no tiene cambio. Y para quien la compra, tiene valor de uso, pero ya no va a tener pues, ese valor de cambio. Ahora, ¿qué ocurre? Esa relación, para que exista, decimos que hay tres equivalencias. Hay una que es de trabajo humano, que es ese valor de uso. Yo trabajo para obtener una mercancía, un objeto que me satisfaga mis necesidades. Hay una equivalencia de valores de cambio de productos del trabajo, ya la he descrito entonces, y hay una equivalencia general que es la manera como intercambiamos hoy en día las cosas y es el dinero, ¿sí? Entonces, yo adquiero algo porque tiene valor de uso, lo vendo porque tiene valor de cambio, pero hay una equivalencia general que se llama dinero, que es la manera que nos permite intercambiar un objeto.